Hace unos días ocurrió un hecho lamentable en el sur. La prefectura asesinó a un pibe que estaba reclamando junto con los mapuches por la zona de un parque. Esa fue una usurpación que generó mucha condena. Hay mucha condena de parte del gobierno nacional para ese tipo de temas. Tiene que ver con el fenómeno de las usurpaciones de los mapuches. En este programa ahora te vamos a hablar de lo que tiene que ver con usurpaciones VIP. Hace varios meses te mostramos el caso de Techín. ¿Qué había pasado con Techín? Se había metido en un terreno municipal como un ocupa más y había comenzado a utilizarlo. De pecho se metió en ese terreno municipal y comenzó a utilizarlo. ¿Qué obtuvo? Permisos primero del Frente para la Victoria, después de Cambiemos para utilizarlo. Y después lo que ocurrió es que fue pidiendo un canje, que le den ese terreno municipal y a cambio de eso ellos entregaban el estadio de Villa Dálmine. Vamos a ver la documentación y si realmente eso era necesario, porque es lo que terminaron obteniendo con el Consejo Deliberante. Fíjate, el decreto 25.972 lo que planteaba es que las tierras disponibles para ser destinadas en uso privado pueden solicitarse en venta para la erradicación de industrias anexa a viviendas. Después decía, la Dirección de Vivienda tiene que intervenir en el planeamiento de los barrios obreros. Artículo 10. Dentro de 2 años de la toma de posesión de los terrenos destinados, se tiene que construir no menos de 20% de viviendas y dentro de 5 años tiene que construirse el 50%. Lo que planteaba acá es que le daban a Techín la posibilidad de tener ese lugar en esa zona, ahí en Campana, pero a cambio tenía que construir viviendas. No construyeron ninguna vivienda y construyeron un estadio de fútbol. Lo que plantean desde el Consejo Deliberante es que se podían llegar a quedar ese estadio y que por eso había que hacer algo. Te vamos a mostrar por qué es mentira. Fíjate, hay una ordenanza ya del 2010 que declaró patrimonio histórico al estadio de fútbol del Club Villa Dálmine. Lo que plantea se declara patrimonio histórico de Campana la entidad de bien público municipal y lo declara de uso deportivo. Con lo cual te muestra que no hacía falta entregar el estadio, no era necesario hacer ese canje y entregar el puerto de Fruto. Fíjate cómo hace unos meses te empezábamos a mostrar en qué consistía esta usurpación de Techín, de Paolo Roca, que terminó al final apropiándose del puerto de Frutos. Techint es uno de los grupos económicos más poderosos de la Argentina. La empresa pertenece a la familia Roca y actualmente es encabezada por Paolo Roca, un empresario italiano afincado en Argentina, que está entre los más ricos del país. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Techint controla varias empresas dedicadas a la industria de la energía, la construcción y la minería con plantas en todo el mundo. Una de las empresas que forman parte del grupo Techint es Tenaris, que se dedica a la construcción de tubos de acero para la industria energética. Esta empresa llegó a la Argentina hace más de 60 años y se instaló en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Paolo Roca siempre se interesó por influir en la política nacional. Quizás por eso, Techint invirtió varios millones de pesos en financiar al Grupo Sofía, una fundación creada por Horacio Rodríguez Larreta, que sirvió como trampolín para colocar funcionarios en el gobierno. Mauricio Macri y Paolo Roca mantienen desde hace años una relación política y empresarial que quedó demostrada cuando el presidente viajó a Estados Unidos para inaugurar una planta de Tenaris que va a dar trabajo a 600 norteamericanos. Este es el recorrido de hoy de Macri en la planta esta de Tenaris en Houston. Es un gesto, si se quiere, también de Macri para el grupo Techín, para Paolo Roca y demás. En los últimos meses, la justicia italiana inició una investigación contra la empresa Techint por supuesto pago de sobornos en Brasil. La multinacional llegó a vender insumos a la estatal brasilera Petrobras por un total de 1.600 millones de dólares y habría obtenido esos contratos mediante el pago de 9 millones de dólares en coimas a funcionarios cariocas. En el marco de la investigación, una fiscalía de Milán pidió la citación a indagatoria en la Argentina del dueño de la empresa Paolo Roca, ya que pudo establecer un vínculo directo entre sociedades offshore y cuentas de Techint en Suiza que se habrían utilizado para pagar los sobornos. 2 meses después del pedido de la justicia italiana, que recayó en manos de la jueza Servini de Cobría, un fiscal de Milán viajó a nuestro país para intentar acelerar el proceso. La respuesta de sus colegas argentinos fue que no hay pruebas suficientes para indagar a Roca. Esto es el sistema. No hay manera de que la justicia actúe en contra de un empresario. Lo imputaron la semana pasada a Cristiano Ratazzi de Fiat. ¿Sabes qué? No tienen la más mínima chance de avanzar la justicia en contra de Ratazzi.
Lo mismo que con Paolo Roca. Estos manejan la política. Estos son los creadores de la política. Estos son los que financian y los que saben quién te van a gobernar a vos en los próximos 10 años, en los próximos 15, y después cuando se arte la gente en 15 años, en 20 años también. Saben cómo viene la sucesión, saben cómo va a haber renovación en la política y ellos siempre están presentes, bancando esas sucesiones, bancando a los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos pasan a ser meros títeres y de eso estamos hablando de lo que pasa en Campana, Miguel. Son los verdaderos dueños, los que terminan generando las grandes decisiones y que están por encima de lo que ocurre con un presidente. Vamos a comenzar a ver qué pasó con el puerto de Frutos. Claro, tuvieron en un momento que empezar a tasarlo para ver si realmente se lo entregaban a Paolo Roca o no se lo entregaba. Vamos a ver, mira, la primera tasación, conforme las tasaciones efectuadas por el ente municipal de La Plata, el puerto de Frutos, dicen ahí, tiene una evaluación de 52.800.000 pesos. Esa es la primera evaluación y vamos a ver qué va ocurriendo después en este proceso para que después termine el puerto de Frutos en manos de Paolo Roca. Entonces te dijo, Miguel, que la provincia de Buenos Aires dijo que el puerto de Frutos que quería Paolo Roca ya lo habían subvaluado, pero de todas maneras no se animaban a tanto. Hace varios años dijeron que costaba 52.800.000 pesos, ¿no? 52.800.000 pesos. Fíjate de cuánto fue la evaluación actual. Lo hicieron nuevamente evaluar y el Banco Provincia de Buenos Aires dice que es de 19 millones de pesos. 4 años después de la evaluación de la provincia que decía que costaba 52 millones de pesos, 4 años después las tierras valen 19 millones de pesos. ¿Te das cuenta cómo manejan absolutamente todos estos tipos? ¿Te das cuenta que hasta las evaluaciones son irracionales? Y se animan a esto, ¿no? Porque además lo escriben y lo firman. Lo que costaba 52, la tierra ahora vale 19. Contame en dónde la tierra fue para atrás en la República Argentina, en cualquier punto, en pesos. Bueno, acá sí. Dale, Miguel. Como Paolo Roca maneja todo, como te dice Tomás, vamos a ver que llega al punto de hacerse el pobre. Vamos a ver en un paño un pedido que comienza a nacer suplicando un poco ante una situación. El 10 de agosto de 2016, Siderca lo que dice que solicita el otorgamiento de la exhibición por el pago de la tasa por inspección de seguridad e higiene. Dice que no tienen plata, que el artículo 8 bis de la ordenanza impositiva prevé la exhibición parcial de la tasa por inspección de seguridad e higiene, entonces le manguean al municipio que les haga un descuento muy importante. Es importante tener en cuenta que estos tipos estaban abriendo una planta en Estados Unidos, ¿no? O sea, al mismo tiempo que decían que no tenían recursos y apelaban a esta ordenanza, por favor, Jorge, dame el paño de la ordenanza, apelaban a esta ordenanza inaugurando una planta en Estados Unidos, ¿no? La ordenanza es la 2460/89 del año 89, el artículo 8 bis dice: situación de crisis, exímase parcialmente la tasa por inspección de seguridad e higiene a todo contribuyente en situación de crisis económica o financiera, acreditada y a su solicitud. ¿Qué podían acreditar los tipos que tienen el monopolio de un producto muy importante en la Argentina, que además abren una planta en los Estados Unidos? ¿Podían decir que estaban en crisis, Miguel? Es muy difícil que puedan decir que estaban en crisis por todo el crecimiento de Techint en distintos lugares del mundo. Tiene hasta incluso actividades en Luxemburgo muy importantes. Vamos a ver qué termina ocurriendo, porque vos te puedes preguntar, ¿pueden lograr hacerse los pobres y que le den algún beneficio? Bueno, mira, dice, exímese en el año 2016 a Siderca del pago del 17% de la tasa por inspección de seguridad e higiene. Firma ahí Sebastián Abella, intendente municipal. Al final lograron hacerse pasar por pobres y lograron un descuento millonario. Estos no son solamente los de Cambiemos, ¿eh? Acá también estaba el kirchnerismo. Por eso te digo que estos están por arriba y estos financian a todos los que van llegando. Entonces, repasemos, hay un puerto de Frutos que tienen 500 familias, que viven 500 familias de ese puerto de Frutos. Lo quiere el grupo más importante de la Argentina, se mete de pecho, le pide la firma al intendente, se la dan, paga 2.600 pesos por semejante puerto que estaba utilizando para tirar basura, la tira a la basura y ahí van sacando para su producción y finalmente se quedan con todo. Dale, vamos con el informe.
La empresa Tenaris Siderca está ocupando terrenos que son del municipio a partir de una concesión de uso que en el año 2014 le otorgó la intendenta municipal de Campana, en ese momento Estela Mari Giroldi. Concesión de uso que no pasó por el Consejo Deliberante. La empresa irrumpe en este lugar de un día para el otro, todas las salineras estaban con actividad y de buenas a primeras pusieron un portón, no dejaron ingresar más a nadie, tomaron por asalto el puerto. Se lo entrega para que haga una explotación de su actividad productiva, precisamente el acopio y la acumulación de chatarra para hacer después acero para los caños sin costura. Empezaron a traer su propia chatarra a este lugar, cambiando el destino que por ordenanza municipal está establecido para el puerto. En el año 2015 toma el mando de la intendencia un intendente de la coalición Cambiemos, que se llama Sebastián Abela. Siguiendo la misma línea, le prorroga esa concesión de uso con las mismas condiciones y no ha pasado por el Consejo Deliberante, violando la ley orgánica de las municipalidades. Al mejor estilo del Far West. Este es el lecho original del Arroyo de la Cruz. Esto era una isla. Se transforma en territorio comercial de la empresa Tenaris y el Estado municipal se lo dona a la empresa. Bien de usurpadores. 2.600 pesos por mes paga la empresa Siderca, un terreno que hoy está cotizado en 50 millones de pesos para ocupar estos terrenos, que los ha destruido. Y hoy, como vemos, son todas pilas de chatarra y mugre. No coincido con alguno de los entrevistados que decía que era como el Far West. No, no es el Far West. Ni nadie se mete de pecho, al contrario. Los tienen a los políticos apoyando semejante barbaridad, que eso es lo más grave. Lo grave no es que los tipos agarren con un arma y se metan de pecho. Lo grave es que tengan las firmas de los diferentes intendentes y concejales de distintos partidos políticos para hacer esas atrocidades. Y lo más grave es que esa gente vote a esos representantes. ¿Te das cuenta? Porque vamos a llegar dentro de 2 años y vamos a seguir votando de la misma manera. Que eso es lo grave. Que no se meten de pecho ni con violencia. Se meten con tu voto. Vos le das la posibilidad a que este tipo haga lo que hace. Porque vos le das la posibilidad a los intendentes y a los concejales que hagan las barbaridades que hacen. Es decir, el pueblo se tiene que hacer responsable también de tomar sus decisiones. Son tan importantes como lo que acabamos de ver. Lautaro Ríos, abogado. ¿Cómo anda, Lautaro? Hola, ¿Bien? Tomás, buenas noches. Bueno, la investigación es tuya, así que nosotros la presentamos. Mirá, estamos hablando de un negociado que ocupa prácticamente el 10% del presupuesto de Campana. Ajá. ¿Por qué decís? Porque 50 millones de pesos es el 10% del presupuesto de 50 Campana. millones de pesos hace varios años costaba eso, ¿no? Lo que pasa es que 50 millones de pesos estaba evaluado el estadio en el año 2014, cuando empieza toda esta movida. El estadio de Villa Dálmine estamos hablando. El estadio de Villa Dálmine y el Puerto de Frutos, había casi una paridad. Incluso te digo más, el Puerto de Frutos tenía un superávit en comparación de 600.000 pesos. Sí. O sea, valía más el Puerto de Frutos que el estadio del Club Villa Dálmine. Así que casi prácticamente 50 millones de pesos para redondear estaban a mano. Y esto es lo que se concretó el pasado 23 de noviembre. ¿Qué se concretó? Finalmente hacen el cambio del estadio por el Puerto de Frutos. El intendente actual, el intendente Abela, y reingresa el proyecto porque no se pudo votar en las sesiones del 2014 cuando termina Estela Giroldi, en el 2015, perdón, y lo vuelve a ingresar ahora, y esto se trató y se concretó finalmente el canje, llamado canje, en realidad es una permuta, del Puerto de Frutos por el estadio. Pero el estadio no va a poder ser usufructuado por el municipio, ni tampoco por la gente del municipio. No, es que esto fue un negocio que se pergenia de esta manera. Siderca estaba muy interesado por el Puerto de Frutos desde hace mucho tiempo. Necesitaba adquirirlo porque por el tema de vaca muerta iba a incrementar su producción y lo necesitaba porque es un terreno que, además de tener un uso industrial, que es una tierra muy escasa de uso industrial en Campana, estaba al lado de la planta industrial. Entonces lo necesitaba, era muy importante para Siderca. Siderca no quería gastar 50 millones de pesos para comprárselo al municipio y ponerle la plata. Entonces inventa esto del canje. Porque ellos tienen ese estadio, que es propiedad de ellos, eso es cierto. Siderca es la titular de dominio del estadio. Dice, yo te lo cambio por este estadio que a mí no me sirve para nada. Y claro, pero ¿por qué no tampoco? Pero ¿sabes por qué no le sirve para nada? Por 2 cuestiones. Primero, porque está declarado patrimonio histórico, como lo dejaban ustedes aclarado. No puede poner nada ahí, no puede hacer estacionamiento, no puede hacer oficina, no puede hacer nada en ese lugar. Está claro. Y segundo, Siderca sabe muy bien cómo lo compró. Se lo compra a la provincia de Buenos Aires, que esos son terrenos expropiados al frigorífico Anglo. Se lo compra y tenía el deber de hacer viviendas. Si no las hacía, lo decía Miguel recién, si no las hace, ese predio debe volver a la provincia de Buenos Aires. Y no volvió.
No volvió y no se lo van a pedir. Pero ellos sabían de la vulnerabilidad de ese derecho que tenían con respecto del estadio. Es un estadio que para ellos no les servía para nada. Claro, se lo sacan de encima y se lo sacan de encima y adquieren el puerto de frutos, que es algo invaluable para ellos. Bien. Es un negocio millonario. ¿Y a quién meten en el medio? Porque tenían que hacerlo atractivo para la Municipalidad de Campana. ¿Por qué la Municipalidad de Campana iba a aceptar entrar en este negocio? Y entra el club. La hinchada es utilizada de manera totalmente fraudulenta, con una farsa, diciéndole que van a tener los papeles. Fue la hinchada a presionar, digamos, al Consejo Deliberante para que saliera la ordenanza. La hinchada va porque quiere los papeles, quiere el estadio, quiere tener la escritura del club, del estadio. Sí, claro. Y se los prometieron y le vendieron espejitos de colores, porque incluso en la ordenanza, cuando aprueban y autorizan al intendente a hacer el canje, la permuta técnicamente bien dicho, dice, dónese al Club Villa Dálmine el estadio. Todavía no se hizo esto. Se le autorizó recién al intendente a hacer los trámites de permuta. ¿Cómo va a decir la ordenanza, dónese algo que todavía uno no es dueño? Bueno, ha pasado esta ordenanza y fíjate cómo llega después del Consejo. Miguel, a ver, contanos un poco cómo está la cosa. La situación era bastante extraña. Todo daba para, si vos lo ves de manera racional, que pierda Paolo Roque en esta situación. La provincia se lo podía quitar por no haber construido viviendas. La deuda que ellos tenían en los impuestos era altísima, con lo cual era casi la deuda del valor del estadio. Y además estaba declarado patrimonio histórico. ¿Qué hicieron los concejales? Todos. Por 18 votos a favor, 2 en contra de esta ordenanza. Mirá, autorizan al Departamento Ejecutivo a formalizar con la firma Siderca SAIC, o sea, con Paolo Roca, la permuta del inmueble de propiedad municipal por el inmueble donde se encuentra emplazado el estadio del Club Villa Dálmine. Con lo cual, lo que te dijimos hace varios meses que podía llegar a ocurrir, o sea que el tipo no solo agarraba y pagaba menos de 3.000 pesos de alquiler por un terreno de 50 millones de pesos, además querían lograr un canje. Bueno, hace unos días terminaron obteniendo el canje y se quedaron con el puerto de frutos. El que tiene plata hace lo que quiere, reza el dicho, un dicho que lo sabemos en todos los barrios, ¿no? En distintos puntos de Argentina. El problema es que el que tiene plata hace lo que quiere también con la dirigencia política y ahí debería estar por lo menos el primer tope a eso, ¿no? ¿Esto lo votaron quiénes? Casi todos, salvo una unidad vecinal que votó en contra, pero les dio el quórum. Porque esa es la cuestión. Cuando empezaron en la sesión... O sea, si esa unidad vecinal no estaba... Esto no se aprobó, o sea que ahí hubo también algo para sospechar. Pero fíjate vos, se le vende a la comunidad de Campana todo lo bueno que fue esta ordenanza. Primero porque se beneficia a Siderca, es una empresa muy buena para Campana y va a aumentar su producción y por lo tanto va a tomar mano de obra. Se beneficia a la municipalidad porque dice que la municipalidad se va a ahorrar mucha plata en alquileres, porque Siderca, que es tan buena, nos da 10 años de comodato de un predio. O sea que nos vamos a ahorrar alquileres. Alquileres que nos ahorramos, teníamos el puerto de frutos, que se lo estamos alquilando a Siderca por 2.600 pesos por mes, pero a su vez estamos alquilando para un corralón a 250.000 pesos por mes. O sea, una cosa de locos. Y se beneficiaba el club porque iba a tener su cancha. Ahora se olvidaron de la cuarta pata, la producción isleña. Los isleños que tenían el puerto de frutos, fíjate vos que cuando la provincia se lo dona a la Municipalidad de Campana, el puerto de frutos, dice que lo tiene que destinar a finalidades que completen a las necesidades propias de la comunidad. La municipalidad lo acepta en el año 80 y dice que en el 90, y si el inmueble se acepta en donación, tiene que cubrir esta finalidad, la promoción y explotación de las riquezas del Delta. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, muchas gracias, doctor, por haber venido, muchas gracias por darnos el informe. Hace 3 meses, el doctor, con nuestro programa te contábamos justamente de lo que iba a pasar y terminó pasando, qué es lo grave. ¿Qué es lo más grave? Tu falta de participación. Si vos estás en la ciudad, tendrías que haber ido a ese Consejo Deliberante para ver qué ocurría. Esta es la realidad. Hay un tipo que tiene muchos recursos económicos que se queda con el laburo de 500 familias. Un predio que era municipal, que era del Estado, que estaba destinado a darte laburo a vos, no lo es más. Lo es de una de las principales empresas de la República Argentina. ¿Gracias a quién? Al intendente, a la exintendenta y a tus concejales. Dale. Los terrenos en los cuales hoy estamos situados es el puerto de frutos de Campana. Un terreno que en el año 89 lo dona la provincia de Buenos Aires para que la municipalidad de Campana le diera como destino la producción isleña. Un día normal del puerto, 400, 500 personas trabajaban. Todo eso desapareció, ustedes lo tienen a la vista, quedó arrasado esto. Yo trabajaba en unas de las areneras y a partir de agosto del 2013, tanto yo como mis compañeros, como los dueños de la misma empresa, están todos desocupados. Las pymes no existen más. Las pymes no existen más.
La empresa Siderca pergeñó junto con el poder político de Campana la posibilidad de generar un canje con un estadio del Club Villa Dálmine que pertenece a Siderca. Pero Siderca, ese estadio, lo adquirió con la condición de construir viviendas económicas para sus trabajadores. Se lo adquirió a la provincia de Buenos Aires. Estaba previsto en el contrato de compra y venta de que si no se cumplía con la construcción de viviendas tenía que retornarlo a la provincia de Buenos Aires. O sea, el municipio se queda sin nada y entregó el puerto de Frutos valuado en 50 millones de pesos. Como son corporaciones grandes, se adueñan de la costa. Se adueñan de la costa. La empresa de la familia Roca, ¿qué actividad está generando en Estados Unidos? Produce caños sin costura, los mismos caños que produce aquí y por los cuales acá despidió 1.500 trabajadores en el año 2016. En vez de generar puestos de trabajo en el lugar donde fue primitivamente asentada la planta, van a los Estados Unidos. Todo lo que se ahorró en Campana y en Argentina lo trasladó a Estados Unidos, hizo una inversión multimillonaria donde lo fue a inaugurar hace poco con el propio presidente Macri. En vez de darle trabajo a los nuestros, el trabajo se va a otros países. A partir de esta crisis que ellos mismos dicen que tienen, solicita la exhibición de la tasa de seguridad y higiene y el intendente se las da. El municipio pierde de recaudar 40 millones de pesos. No solo eso, sino que además aumentó las tasas para que los vecinos comunes pagáramos para solventar esos gastos. Toda esta basura metálica que están viendo es el resultado final del último asalto de Tenaris Siderca contra la comunidad de Campana. Hace muchos años había una dirigente política que se llamaba Elisa Carrió. Se tomaba el subte, tomaba el bondi y en ese momento pensaba que el glifosato no era tan bueno. En ese momento pensaba en vos y pensaba en que Lewis estaba justamente quedándose con recursos naturales de la República Argentina. Pero después cambió. En el año 2015, en plena campaña política, dio un comunicado en contra de una persona que era parte de su propio partido. Y ese comunicado decía, el proyecto de ley presentado por la senadora Odarda, gente de su bloque que ahora le echó, que dice que busca prohibir la importación del principio activo glifosato, como la elaboración, formulación y comercialización de dicho producto, que contengan la plataforma política de la coalición cívica, dice que no estaban en su plataforma. Menos aún responden a mi opinión personal y política y lo firma Elisa Carrió. Ahora se llama Lilita y dice estas cosas. Antes, cuando se llamaba Elisa, decía que esto no podía pasar en la República Argentina. Logró echar a una persona de su propio partido que estaba en contra de la importación de glifosato, Miguel. Y logró cambiar bastante con respecto a lo que hacía, porque era una política antisistema. Se enfrentaba a los grandes problemas, se enfrentaba a las corporaciones, hacía, además de denuncias de corrupción como algunas que siguió haciendo, bueno, se enfrentaba al lobby de las industrias importantes como el glifosato, o se enfrentaba junto con la actual senadora Odarda a quien está usando parte del lago. Se enfrentaba al sistema, pero no solo, porque una cosa es denunciar a un político en particular, uno o dos, y otra cosa es denunciar a un magnate empresario como lo hacía en otra época. Bueno, ahora tiene una situación distinta, está del lado del poder y hace este tipo de cosas. Y lo que pasa es que ahora ese magnate al cual ella criticaba lo está bancando. El que hace glifosato y el que se queda con lago escondido. Esa era Elisa Carrió y esta es ahora Lilita. Nos vemos el domingo que viene. Gracias.